capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 6. Y de esa manera ser instruidos, corregidos, exhortados, animados conforme a la palabra de Dios a vivir una vida santa, agradable a Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, te pedimos que podamos ser instruidos en este momento conforme a tu Espíritu, a tu verdad. Señor, habla a tu pueblo, que sea santificado, y que podamos juntos crecer en esta gracia que tú nos das a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay más tiempo para estar muerto que vivo. Si se ponen a pensar, tal vez pongamos el ejemplo de Adán para tener una certeza segura a esta frase. Hay más tiempo para estar muerto que vivo. Si Adán murió hace miles y miles de años, aproximadamente 6,000, 7,000 años atrás, pues ha estado más muerto que vivo, siendo él uno de los primeros que vivió mucho tiempo en esta tierra. Entonces vemos que esta frase en un sentido tiene cierta verdad. Hay más tiempo para estar muerto que vivo, o ha pasado más tiempo estando muertos algunos que lo que han vivido en sí. Sin embargo, debemos, obviamente, solamente para despertar la curiosidad de lo que vamos a estar escuchando el día de hoy en cuanto a esta iglesia. De esa manera debemos de entender y corregir la siguiente frase y decir lo siguiente: hay una causa y un deber mayor para estar vivos que muertos. Nuevamente, hay una causa o deber mayor por la cual debemos de estar vivos que estar muertos. Lo que vamos a ver en el día de hoy en esta carta es una iglesia que estaba muerta, y en alguna forma tal vez pasó más tiempo estando muerta que viva. Es nuestro énfasis el día de hoy mostrar que hay causas y hay un deber mayor a nosotros de estar vivos que muertos. Y Dios nos habla a que si estamos en un aspecto muertos, tenemos que vivir, vivificarnos, despertar de esa condición y de esa manera crecer en su palabra. Este mensaje que vamos a estar viendo hoy se llama el mensaje a Sardis. Es la iglesia que estamos estudiando en esta serie pequeña de el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Esta iglesia va a recibir un mensaje muy fuerte. Es una iglesia que en su descripción es una iglesia muerta. ¿Se imaginan? ¿Dónde te congregas, hermano? Oh, en la iglesia muerta de allá del sur. ¿Qué identificación? ¿Qué gusto nos daría presentarnos así? Ninguno, ¿verdad? O que seas conocido como el cristiano de la iglesia muerta de Houston.
Algunos lo hacen de una manera injusta. Oh no, donde están ustedes está muerto, dirá un pentecostal avivado y que da reguiletes en los servicios. Entonces ahí no me dejan dar vueltas y maromas, entonces están muy muertos. Pero en el sentido espiritual estamos vivos. Hemos entendido la verdad de Dios, hemos sido liberados y profesamos la vida de Dios por medio de su Espíritu y su Evangelio en nosotros. ¿O estamos tan muertos que solamente nos congregamos para ser partícipes de algo tradicional, pero que al final nuestra mente y voluntad está inclinada más a otras cosas? De esa manera podríamos ser una iglesia muerta. El mensaje a esta iglesia es una iglesia muerta. Pero vamos a ver cómo Dios soberanamente trae vida en zonas muertas y restaura cosas. Y ese es el mensaje que estaremos viendo el día de hoy. Antes de eso, veamos algunos aspectos de la ciudad y de la vida cristiana en esta ciudad, y luego vamos a ver el mensaje a esta iglesia. Comencemos con la ciudad primeramente. La Biblia nos enseña ciertos aspectos muy remotos de esta ciudad, especialmente por el mensaje que Dios está exhortando a esta iglesia. Bíblicamente conocida como el lugar de la iglesia que recibió la quinta de las 7 cartas en Apocalipsis, Sardis era la capital del imperio de Lidia y una de las más grandiosas ciudades del mundo antiguo. Por lo tanto, tiene un papel sumamente importante, no solamente en ser una ciudad muy importante en aquel entonces, pero también el mensaje y la condición de la iglesia que estaba viviendo en esta ciudad. Ella se encontraba más o menos a 97 kilómetros de Éfeso y de Esmirna, cartas que ya vimos y los mensajes que fue transmitida a ellas. Artemisa era la diosa principal de la ciudad. Aquí vemos, como hemos estado estudiando, al final el pueblo tenía sus dioses. Y en este caso Artemisa era la diosa principal de esa ciudad. El templo dedicado a ella en Sardis era uno de los 7 más grandes templos griegos. Nosotros cuando hacemos una búsqueda en Google y buscamos estos tipos de templos, veremos como aspectos remotos de lo que fue una vez estos grandes templos, y por lo tanto podemos darnos una idea de no solamente el arte, pero también la dedicación que se les dio a estos dioses paganos. Artemisa, conocida como Diana por los romanos, era la hija de Zeus y la gemela de Apolo. Ella era diosa de la casa, más bien, ella era diosa de la casa, la luna y la fertilidad. Por lo tanto, Artemisa, Diana o gemela de Apolo, tenía estas virtudes entre el pueblo de decirse la diosa de la casa, la luna y la fertilidad. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. Entonces vemos que como una diosa pagana, pues se reclamaba como madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones de todos y la que está accesible a todos. ¿Cuál era la vida de los primeros cristianos en esta ciudad? Obviamente era contracultural, mostrar así que obviamente ni ella era la madre de los dioses y mucho menos que era la salvadora, la que escuchaba las oraciones y la que estaba accesible a todos. De ahí que en un sentido la fe cristiana tuvo que influenciar a través del Evangelio para conocer la verdad de nuestro Señor. Ya para el momento en que se escribió la carta de Apocalipsis, la ciudad estaba en decadencia. Lo mismo ocurría en su estado espiritual. Aunque el Evangelio llegó a Sardis, no sabemos específicamente por quiénes o cómo llegó. Es probable que fue parte de esas misiones que hizo el apóstol Pablo, o anteriormente tal vez con la expansión de aquellos piadosos judíos que viajaban a Jerusalén, escuchaban el Evangelio, se convertían y cuando regresaban a sus tierras en las cuales se encontraban, compartían el Evangelio y de esa manera el Evangelio fue alcanzado por muchos de esa zona. Sin embargo, al pasar los años, la ciudad comenzó a ver una decadencia
Y en esa decadencia, el estado espiritual de los creyentes también comenzó a menguar. De esa manera vamos a ver los textos y vamos a ver el mensaje, cómo esta iglesia, que en un momento llegó a esta ciudad de Sardis, comenzó a perder su influencia por su escasez espiritual. Y ese es un problema, y eso es algo que debemos de entender el día de hoy. Que cuando la vida espiritual no está creciendo dinámicamente en nosotros, tarde o temprano, nuestra influencia también tendrá sus límites y por lo tanto se extinguirá como también nuestra vida espiritual. El mensaje es obviamente a Sardis, y los 3 puntos que estaremos viendo va a ser primeramente del verso 1 al 3, y será una iglesia muerta en obras. Implica también en influencia. El verso 4, un remanente de iglesia santificada, y la cual todavía preserva la verdad de Dios. Y 5 y 6, una iglesia viva por medio de la fe. 3 puntos que estaremos viendo, el verso 1 al 3, una iglesia muerta en obras, o en influencia. Vamos nuevamente al verso 1 y 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Pongamos atención, familia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Lo hemos visto anteriormente en las otras cartas. Hay un grupo de personas responsables de transmitir el mensaje de Cristo. Siempre el Señor va a usar a siervos para transmitir su palabra. Aquí hay un mensaje sumamente importante. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Los comunicadores no son dueños o señores del mensaje, son servidores. Transmiten lo que el Señor nos dice. Y aquí Cristo se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios evidentemente significa el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Jesucristo en comunión perfecta en su deidad divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesucristo hecho hombre. Al hablar, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, significa sencillamente el Espíritu de verdad, la verdad misma de Dios, la comunión del Trino de Dios que habla en perfección a los decretos, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, los 7 espíritus significa el Espíritu Santo en su perfección y en su obra a través de las 7 iglesias que representan la Iglesia Universal de Jesucristo. Nosotros al leer estos textos debemos de entender que fueron primariamente escritos para una iglesia local, en una ciudad. Obviamente la ciudad en sí, habían diferentes iglesias, pero localmente era la iglesia de Sardis. Posteriormente debemos de entender que los principios es para la Iglesia Universal, que nosotros nos acercamos y entendemos la condición que de tiempo a tiempo ciertas iglesias se pueden encontrar. Es el Espíritu Santo que habló a esa iglesia y nos habla a nosotros para exponer cualquier mal obrar o mal caminar de nuestra parte. Por lo tanto, Cristo nos habla por el poder de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Nuestro catecismo de Heidelberg nos enseña que como creyentes debemos ser guiados por la palabra y el Espíritu de Dios. Ambas cosas vienen trabajando en la vida del creyente. El Espíritu Santo no viene a hablar fuera de la palabra de Dios, nos habla por medio de la palabra de Dios. Por eso, si creemos la palabra de Dios, debemos de profesar no solamente la palabra de Dios, pero también saber que estamos vivos porque Dios nos habla. Pero si la palabra de Dios solamente pasa por encima de ti y no está el despertar del Espíritu Santo en la convicción de nuestros pecados, en la instrucción o exhortación de su palabra, estamos en un estado de peligro, de muerte. Y por lo tanto debe haber un arrepentimiento y una fe en Cristo Jesús para escuchar así al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, quien nos dice lo siguiente.
Entonces vemos primeramente los destinatarios, la iglesia, y el Espíritu Santo es el que nos comunica por su palabra, la palabra de Dios, las verdades espirituales. El segundo aspecto que podemos ver aquí es una represión en el verso 1. Yo conozco tus obras, iglesia. El Señor dice, yo conozco tus obras, tu actitud, tu comportamiento. Yo conozco quién tú eres. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Esto nos puede hablar no solamente como individuos, pero también como iglesia. Tenemos un nombre de que vives y estás muertos. Hoy en la actualidad, pongamos un ejemplo con las iglesias pentecostales. En sus comienzos, ellos quisieron supuestamente a través de su teología reavivar la iglesia del Señor. Su deseo fue regresar a esa experiencia en la cual el Espíritu Santo despertara en la vida de los creyentes una vida nueva o viva delante de Dios. Comenzaron no solamente a estudiar la palabra de Dios y a ver la influencia del Espíritu Santo, pero poco a poco, es un elemento genuino, que la iglesia recobre su vida bíblicamente, escrituralmente, influenciada y afectada por el Espíritu Santo. Pero cuando la teología comenzó a alejarse conforme a la palabra de Dios y aceptar experiencias extra bíblicas o distorsionadamente bíblicas, al final lo que parecía ahora que tiene vida, yo soy de la iglesia pentecostal de los últimos 7 días, al final está muerta en cuanto a su enseñanza e instrucción sana bíblica. O se puede profesar ser un gran avivamiento y comenzar a hacer grandes manifestaciones de que tenemos vida, pero todos nosotros somos testigos de cómo esta iglesia o estos grupos de iglesias se han alejado constantemente de la palabra de Dios para abrazar costumbres que dicen que están vivas, pero están muertas, conforme a la verdad de Dios. ¿Qué de las iglesias reformadas también? Hoy actualmente ha habido en los últimos 10, 15 años una ola firme de regresar a las escrituras y de profesar, yo no soy pentecostal, soy reformado. Y parecemos que tenemos nombre de vida, pero al final a lo mejor nos hemos alejado de una verdadera conocimiento que dirija nuestra vida en la obediencia a los mandamientos de Dios. Podemos tener un nombre, pero en última instancia están muertos. Eso lo vemos en esta reprensión del verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué dice? Y estás muerto. No solo estaba muerta esta ciudad y arruinada, sino también la iglesia estaba muerta. Había una decadencia en la iglesia. Los frutos de la idolatría y el paganismo en Sardis, pues trajo a destrucción a esta ciudad. Pero la iglesia que estaba ahí, su vida espiritual también vino a cero, y por lo tanto su influencia para proclamar al Rey soberano de todas las naciones ya no estaba presente, había muerto. Muchas iglesias en la actualidad no quieren tratar temas porque consideran son temas controversiales, hermanos. Pero si no entra la vida espiritual en esos temas, estamos muertos en esas esferas. Es nuestro llamado no solamente crecer en la palabra del Señor, pero no dejar terreno alguno. Oh Dios, no metas a Dios en la política, no metas a Dios en la familia. Al contrario, es donde Dios debe de gobernar nuestras vidas, y en esa forma mostrar la vida que Dios exige de nosotros en todas esas esferas de vida. Nuevamente, no solo estaba muerta esta ciudad y arruinada, sino también la iglesia estaba muerta, pero tenía un título. Dice que está viva. Pues sus obras no eran perfectas delante de Dios, es decir, no eran claras muestras de gratitud y amor y obediencia, y por ende de influencia ante los demás. Su vida solamente se llenaba de puras ceremonias
pero nada de una vida clara de gratitud, de amor, de fe, de obediencia, y de esa manera podían influenciar en sus zonas. Vemos en el verso 2 una exhortación: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay algunos aspectos todavía que pueden latir brevemente en esa iglesia. Por eso todavía tiene el nombre de iglesia. Tiene el nombre de viva, pero está muerta en su sentido general. Pero todavía hay residuos de cierta vida. Y el Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si no despiertas, vigilas esas cosas que todavía laten muy despacio, pero aún hay vida, están para morir. Por lo tanto, se nos exhorta a despertar, a ser vigilantes. Se recomienda a la iglesia que permanezca vigilante, que despierte de su letargo espiritual, que fortalezca y afirme las otras cosas que están a punto de morir, refiriéndose a las pocas evidencias de vida que todavía tenía. Que en esta exhortación podamos entender que en nuestra propia vida hay áreas fuertes, pero hay otras que han muerto. O incluso que hay cosas muy muertas en nuestra vida, pero que ahí en el fondo podamos encontrar y escuchar la exhortación del Señor de que debemos de despertar y vigilar qué cosas tenemos que todavía tienen el pulso de vida espiritual. Ser vigilantes, afirmar esas cosas para que no vengamos a un estado peor. Por lo tanto, se nos recomienda a permanecer vigilantes y en este caso a despertar esas cosas que están por morir. El verso 3 y 4 dice, hay una exhortación: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, iglesia. Tú has recibido algo porque lo has oído. Y guárdalo y arrepiéntete. La razón de por qué podemos volvernos de nuestros caminos es porque hemos recibido algo, la gracia de Dios nos ha concedido algo mediante la fe. De ahí viene la exhortación de guardarlo para arrepentirnos, de entenderlo, reflexionar sobre esto. De esa manera somos guiados al arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Asimismo, Cristo exhorta a la iglesia: acuérdate de lo que has recibido, guárdalo, arrepiéntete. La gracia se ha manifestado en tu vida. Recuerda esos momentos en los cuales has sido instruido conforme a la verdad de Dios. Recíbelo, reténlo, pero también que te guíe al arrepentimiento. No seas indiferente a la palabra de Dios. Retén la palabra de Dios, reflexiona en ella, sé guiado a lo que el Señor nos dice en su palabra. También nos advierte a los creyentes que si no escuchaban estas palabras, Él vendría sobre ellos como un ladrón, inesperadamente y repentinamente. Si nosotros no atendemos a los mandamientos de Dios, a la instrucción del Señor, seremos repentinamente e inesperadamente corregidos, disciplinados. Pero si tú, no profesando la fe de Cristo, escuchas y no pones tus ojos en Cristo, no solamente inesperadamente y repentinamente serás disciplinado, pero serás condenado si así el Señor recoge tu vida. Un comentarista llamado Lenski señala lo siguiente en este texto: el arrepentimiento pronto y verdadero es el único remedio para la muerte que se ha enseñoreado o casi enseñoreado de nuestras vidas. Si no hay un reconocimiento en el estado en el que nos encontramos y nos arrepentimos y miramos
a la gracia de Dios concedida en Cristo Jesús, y no solamente eso, sino en su palabra por obra de su Espíritu Santo, porque Él nos habla por medio del Espíritu Santo, pues entonces permaneceremos muertos, siendo enseñoreados por la muerte en nuestras vidas. Y el deseo obviamente de la palabra es que podamos volvernos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Tal arrepentimiento siempre viene a recordar la palabra de Dios que hemos recibido y oído. Un verdadero arrepentimiento no es independiente de la palabra de Dios, no es un aspecto emocional a través de nuestra experiencia que lo recibimos, es por la palabra escuchada de Dios. El estar aquí presente, reflexionar los mandamientos, la instrucción de Dios, enfocando a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos está guiando al arrepentimiento. Camina sus pasos de arrepentimiento. Dirígete a los mandamientos del Señor. Es decir, el Señor me llama a andar por estos caminos. Voy a caminar recordando la palabra de Dios que he recibido y he oído. El propósito del domingo de escuchar la palabra del Señor es aprender lo que el Señor nos dice para que durante la semana podamos aplicar a través del arrepentimiento y fe lo que hemos aprendido. Aquí encontramos los siguientes principios hacia una restauración cristiana. Primero, sé vigilante. Segundo, afirma las cosas que están por morir. Tercero, acuérdate de lo aprendido. Cuarto, guarda la fe. Y 5, arrepiéntete del mal. Aquí en estos versos encontramos una instrucción cristiana de ser vigilantes, de afirmar o levantar las cosas o edificar las cosas que estaban a punto de morir, acordarnos de lo aprendido, de cómo hacerlo, de guardar la fe y arrepentirnos del mal. Queremos cómo caminar una vida cristiana, tenemos que recordar estos textos que nos enseñan a ser vigilantes, a estar constantemente. Si no, de lo contrario, serás presa fácil de que alguien arrebate tu vida espiritual, primeramente insertando cosas contrarias a la palabra de Dios. Luego tu vida espiritual comienza a ser indiferente a la verdad de Dios. Comenzamos a menguar, a morir, y al final somos arrastrados al pecado y a la maldad. Sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, acuérdate de lo aprendido, guarda la fe, arrepiéntete del mal. Pasemos al segundo punto, y es un remanente de iglesia santificada. Era una iglesia que decía estar viva, pero en general estaba muerta. Tenía un letrero grande, los vivos de Sardis. Pero entrabas y era un cementerio en cuanto a la vida espiritual en ellos. Pero Dios va a revelar un remanente de iglesia santificada. En ese campo muerto va a aparecer el verso 4 con un remanente de personas que no solamente están vigilando, están afirmando las cosas que estaban por morir, se acuerdan de lo que han aprendido, guardan la fe y por ende se arrepienten del mal. Dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La pregunta es, ¿son dignas ellas en sí? ¿O son dignas las vestiduras en las cuales las comparten con su Rey Salvador? Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Ves la gracia de Dios en ese texto? Que aquellos que son vigilantes, que reconocen que su única vida la encuentran en Cristo Jesús, por lo tanto continúan buscando la manera de vivificarse, sabiendo que hay áreas en las cuales luchamos y que pueden arrastrarnos a la muerte, pero son vigilantes y afirman esas cosas y se acuerdan de lo aprendido y guardan la fe. ¿Qué dice el texto? Pues se arrepienten y crecen en esta dicha de aprender de las cosas del Señor. Por lo tanto, el texto dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas porque Él las compró.
Es una vestimenta que nosotros no la adquirimos, la recibimos y por lo tanto podemos acceder a ellas por la gracia de Dios. Mientras que la congregación como un todo estaba ya muerta o a punto de perecer, Cristo reconoce que había unas pocas personas en la iglesia de Sardis, un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras con el pecado. A esos fieles creyentes les promete: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las he comprado para que ustedes puedan tenerlas, poseerlas, tener acceso a ellas. Aquellos que han mantenido su pureza por medio de la fe, se les hace la promesa constantemente: andarán conmigo, estaremos en comunión con Él. Si tú has dejado influenciar el pecado, tu integridad ha sido manchada, tu pureza ha sido manchada. El llamado es arrepentimiento y vigila, que la fe persevere en tu vida, que el Evangelio de Jesucristo y su instrucción y guianza esté sobre tu vida. Pero si tú has dejado que el pecado controle tu manera de pensar, alejándote así de Jesucristo, has manchado no solamente tus vestiduras, sino repentinamente el Señor actuará, porque ama a los suyos y los corrige. Pero aquellos que solamente han cruzado, escuchando la palabra de Dios externamente, no internamente, pues serán expuestos en su condenación, mostrando que no son estas vestiduras dignas de que sean portadas por estos hombres. Solamente el pecador arrepentido y consciente en Cristo Jesús tiene acceso a la justicia de Cristo. Son los que reciben la justicia de Cristo para perdón de su pecado. Por lo tanto, aquellos que han mantenido su pureza por medio de la fe, no por una obra de ellos, ni siquiera por la fe misma. La fe es solamente un medio que abraza a Cristo, nuestra justicia. Son los que reciben esta promesa constante: andarán conmigo en vestiduras blancas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Habla de una morada, pero luego dice en el verso 4, porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Que aquello que es mortal y que puede tenderse a morir, sea absorbido por la vida que es en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos residuos del viejo hombre, y eso mortal tiene tendencia a desobedecer, o arrojarnos a nuestros pecados, o dar la espalda a Cristo, a su palabra, a su iglesia, y entregarnos a nuestros deseos pecaminosos. Pero la voluntad de Dios en Cristo Jesús es que esto mortal en nosotros sea absorbido por la vida de Cristo. De esa manera podamos decir: he sido revestido por la justicia de Cristo, y esa justicia me da el vigor de vivir en gratitud a Dios. Es así como perseveramos en la fe, escuchando la palabra de Dios, entendiendo las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Esto cobra vida en nosotros, y lo mortal es absorbido por la vida que es en Cristo Jesús. Que tu vida espiritual gobierne todos tus pensamientos, tus actitudes, tus quehaceres día a día. Que Jesucristo reine de tal manera que la vida de Cristo absorba tus pensamientos mortales. Y entonces puedes decir: vivo en Jesucristo, Él vive en mí, de tal forma que lo mortal, lo terrenal meramente, está insertado y ha sido deshecho por la vida que recibo en Cristo Jesús. Otro comentarista llamado Sweet da la expresión una connotación más amplia y dice lo siguiente: en las Escrituras las vestiduras blancas denotan, menciona primeramente, festividad. Segundo, victoria. Tercero, pureza. Y por último, un estado constante de triunfo. Entonces aquí vemos 4 cosas:
festividad, nos gozamos en Cristo, Él es nuestra justicia. Segundo, victoria. Él nos ha concedido no solamente la libertad de nuestros pecados, pero un servicio para que sirvamos libre a Dios. Tercero, un corazón íntegro, pureza. Que comencemos a crecer en la verdad de Dios y por lo tanto un estado constante de crecimiento. Esa es la gracia de Dios. Por eso la exhortación dice, hay un remanente en la iglesia de Sardi. Mi deseo es que aquí hayamos un remanente, que crezcamos en esta exhortación. Él agrega, el comentarista, cito, todas estas asociaciones se encuentran aquí. La promesa es la de una vida libre de contaminación, brillante con alegría celestial, coronada con la victoria final. Esa es la visión cristiana. Cristo no solamente me ha hecho libre, pero me da la alegría celestial de que Él reina y Él corona mi vida, pero por sus méritos, y nos da la victoria final. Manchar las vestiduras significa, y particularmente, es nacer y crecer en la esfera de la iglesia, pisoteando la justicia de Cristo deliberadamente y constantemente. Hebreos capítulo 10, verso 29 dice lo siguiente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pongan atención. Quienes toman sus vestiduras y las menosprecian y las pisotean son aquellos que son permanentemente incrédulos. Sí, están en la esfera de la iglesia o incluso nacen en la esfera de la iglesia. Escuchan de forma externa la palabra de Dios, pero ellos nunca han puesto sus ojos en Cristo Jesús y por lo tanto menosprecian las vestiduras que Jesucristo nos otorga y por lo tanto pisotean, en este caso estas vestiduras, o en este caso literalmente, la sangre del pacto en la cual fue santificado, en la cual Él creció, escuchó, experimentó de forma externa ciertos beneficios de la comunidad cristiana, pero en última instancia mancha las vestiduras en su incredulidad y por lo tanto son dignos de ser castigados, y no solamente castigados sino condenados por su rebeldía. Es una incredulidad permanente. Tú puedes estar aquí sentado e incluso venir de padres cristianos, pero si no está esa gratitud por la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús, permaneces en incredulidad, tu condenación está por venir. Nuevamente dice el texto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo Dios nos habla? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios ha hecho su obra? A través de comunicar sus propósitos y sus promesas. ¿Qué ha hecho este individuo? Cruzar por la esfera de la iglesia, ya sea por visita o por nacimiento, al final mancha las vestiduras. De igual modo, en una iglesia bajo estas condiciones, el Señor dice que hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas según, debemos de entender el contexto, mi gracia divina. Dios preserva a pecadores y los trae al arrepentimiento, e incluso bajo condiciones así donde hay una iglesia que una vez estuvo viva y ahora está muerta, Dios salva a un remanente trayéndolos en arrepentimiento y fe, y de esa manera preserva a su iglesia. La pregunta para ti es: ¿cuál es tu vestimenta? ¿Cuál es tu fundamento firme en el cual persistes de tal forma que tu vida da frutos en aquí y ahora y para vida eterna? Porque andarás con Cristo.
Por lo tanto, andas aquí y ahora y andarás en vida eterna gozado en Él. ¿Cuál es esa vestimenta que tú perseveras? ¿Cuál es ese fundamento firme en el cual persistes para una vida con frutos para la gloria de Dios? ¿Cuál es esa vestimenta? ¿Es Cristo? ¿Las únicas que son dignas para tu vida? ¿O te apoyas en tus propios trapos de inmundicia, tus propias obras, en tus propios méritos? ¿Es Cristo y su vestimenta y su obrar por su Espíritu y su gracia? ¿O son tus méritos y tu confianza en ti mismo? Oh, yo pasaré esto, lo sé manejar. Sé manejarme el domingo, sé que mis padres o mi esposa o mi esposo me lleva a la iglesia, sé lo que tengo que cumplir, sé cómo debo de comportarme, salgo, vivo en mi vida muerta delante de Dios. ¿Cuál es tu vestimenta? ¿Y cuáles son los frutos de cargar esa vestimenta? ¿Son los frutos dignos de un corazón renovado, arrepentido, en fe en Cristo Jesús? ¿O solamente es una apariencia de mostrar que vivimos, pero estamos muertos? Esto nos lleva al tercer punto, que es una iglesia viva por medio de la fe. ¿Cómo yo sé que la vestimenta que cargo es digna? Pues sé que no es mía, es de Cristo, y por lo tanto mediante la fe puedo perseverar en vigilancia y en no dejar morir ciertos aspectos de mi vida, sino más bien recordar lo recibido y perseverar en fe en el arrepentimiento. Versos 5 y 6 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ven la remuneración que el Señor da aquí en este texto? Él nos dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, el que persevera en la fe, en arrepentimiento, es un triunfador. Él será plenamente, manifiesta esas vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y con Cristo, dice, Cristo, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí vemos dos acontecimientos significantes para nosotros. Primero, los que profesan y luego retroceden. Ese es un grupo de personas. Profesan la fe cristiana, pero no perseveran, no siguen, no crecen. Me recuerda la parábola del sembrador. Momentáneamente reciben algo y muestran vida, pero no hay depósito que lo mantenga hasta el final. Ese depósito que lo mantiene hasta el final es la palabra de Dios. Lo sostiene firme de tal manera que no va a poder desviarse del camino del Señor. Por lo tanto, vemos los que profesan y luego retroceden. Los que profesan perseverando en la fe cristiana. El depósito de ellos es Cristo, su justicia, su evangelio, su reino, su palabra. Eso les da el vigor de perseverar en la marcha. Por lo tanto, son estos los que vencen, los que son considerados, los que muestran que el nombre verdadero de ellos está en el libro de la vida. Y por lo tanto, Jesucristo confesará su nombre delante de Dios Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, el resultado: no borraré su nombre del libro, confesaré su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Acompáñenme en Mateo capítulo 25. Podemos ver en este texto de Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, el juicio final. Obviamente aquí entre nosotros vemos a unos hermanos, luego se van los hermanos, vienen otros hermanos, o nosotros mismos estamos aquí presentes y luego nos vamos a otra iglesia. Vemos quienes profesan la fe, pero no sabemos cuándo retroceden, cuándo han dado ya por nulo la fe cristiana y solamente están presentes por tradición. O hay otros que están aquí presentes, que profesan la fe cristiana, pero también perseveran recibiendo el depósito de la palabra de Dios, instruido por el Espíritu Santo,
y por lo tanto perseveran confiados sabiendo su deber y por lo tanto saldrán victoriosos. Vemos en Mateo capítulo 25, verso 31, el juicio final, en el momento en que será manifiesto de los que profesaban y retrocedían, pero los que profesaban y perseveraban en fe. Verso 31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cómo vendrá Cristo? En su gloria. ¿Cuál Cristo servimos? El glorioso Jesucristo, que regresará visiblemente en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ojo, todas las naciones serán colocadas a los pies de Cristo, y Cristo, como el gran Rey Señor soberano, se sentará en su trono de gloria y por lo tanto exigirá a los pueblos, a los individuos y pueblos y lengua y toda nación, cosas de su comportamiento. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escuchen esto, hermanos. La gracia del Señor va a ser de tal manera magnificada o exaltada, que vamos a ver un gran, como dice Apocalipsis, un gran número de personas salvas por medio de Jesucristo. Pero también se va a manifestar un remanente que fue entregado a su voluntad pecaminosa. Pero escuche, Cristo sale triunfando en la historia, y en la culminación de esta historia, en su salvación poderosa. Por eso dice aquí que apartará unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El número de salvos al final será tan glorioso por el glorioso Salvador que tenemos. Y esto es un estímulo para la evangelización, para predicar poderosamente a Jesucristo, que en Jesucristo hay perdón de pecados, y que en última instancia habrán cantidad, millares y millones en toda la historia, separados para su gloria. Amén. Luego dice el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios tenía un plan, un propósito en Cristo Jesús, no solamente salvar a pecadores, sino restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Al final será manifiesto este plan perfecto, y de esa manera aquellos que están en Cristo Jesús heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es la manifestación de estos? No es la causa de por qué son salvos o por qué son herederos de este reino, sino la manifestación de que eran ovejas y no cabritos, que pertenecían al reino del Dios Padre y por lo tanto herederos, coherederos de Cristo del reino eterno. ¿Cuál es la característica? Porque tuve hambre y me diste de comer. Todos se enfocan en las obras ahí, ¿verdad? ¿Ves? Hicieron buenas obras. No, la razón de las buenas obras: tuve hambre, me diste de comer. Es decir, conforme a mis principios, verdades, tú tenías la causa mía delante de ti para vivir, para ser gobernado conforme a mis mandamientos. La causa es Cristo. Cristo es la que nos da el vigor de por qué hacemos lo que debemos de hacer, porque Cristo es el Señor de nuestras vidas. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán
diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿No? En realidad, no estamos sirviendo, pero tú eres la causa. Nunca te vimos en esas cosas como tú eras el necesitado, el hambriento, el preso. Eran personas presas, eran individuos, pero lo que nos motivó a hacerlo, sin duda, eras tú. Por eso dice el verso 38, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey, le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cristo debe de llenarlo todo y por lo tanto Él es el motivo de por qué hacemos las cosas. Si Cristo nos llena, al final solamente no hacemos las cosas para su gloria y por lo tanto estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como decíamos anteriormente, hay quienes profesan y luego retroceden, pero hay quienes profesan y perseveran en la fe cristiana, siendo Jesucristo la causa y el motivo de su gratitud para ellos. ¿Cuál es el llamado que encontramos en el verso 6? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase recurrente enfatiza la responsabilidad de oír, pero también estas cartas deberían ser leídas en voz alta con el fin de que la iglesia se ponga en dirección a lo que están escuchando, en este caso al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Vemos nuevamente que es una iglesia que decía estar viva, pero muerta. Hay un remanente por la gracia de Dios santificado en la verdad, que son aquellos que perseveran en fe y en arrepentimiento. Que Dios nos conceda oídos para oír su palabra, entender qué condiciones están muertas en nuestra vida, cuáles están por morir y podamos vigilar, edificar o restaurar esas áreas y servir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo y no ser profesantes que retroceden, sino profesantes que perseveran en fe, en agradecimiento a Dios por su amor y verdad en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro, oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque nos concedes a través de esta exhortación una promesa. La promesa la encontramos en el verso 4. Hay personas que perseveran por tu gracia. Hay personas que oyen y retienen tu palabra y por ende caminan en obediencia y en fe para tu gloria. Señor, queremos ser una iglesia no con un título, sino con una realidad, una iglesia viva, que podamos acercarnos a tu palabra y enfocarnos. Señor, somos descuidados, incluso cuando pedíamos una iglesia en la cual podíamos escuchar tu palabra, salen a flote nuestros descuidos, el verdadero corazón, un corazón perverso, un corazón que busca ser entretenido muchas veces. Señor, concédenos el arrepentimiento y fe y que podamos poner atención a tu palabra, que seamos ese remanente del verso 4 y que por la vestimenta de Cristo y por la gratitud que te debemos a ti podamos perseverar en obediencia, en fe, que podamos exaltarte y que podamos ser luz en esta ciudad. Señor, tú despiertas a individuos para que iglesias sean despertadas. Despierta aquí a individuos
Muchas veces los cambios no vienen por iglesias, incluso por el Estado, vienen por individuos que son convencidos de sus pecados, renovados por tu Espíritu Santo, y desde ahí, desde su entorno de influencia, comienzan a vivir para tu gloria. Levanta así a mujeres, hombres, mujeres que aprendan a amar a sus esposos, que aprendan a vivir una vida de influencia en las zonas que tú les concedes, que puedan influenciar incluso a otros matrimonios y a otras mujeres. Así como Tito capítulo 2 nos enseña de las ancianas, que puedan influenciar en matrimonios, mostrando así una vida de agradecimiento y de obediencia a tus mandamientos. Señor, levanta hombres vigilantes, que sepan defender su hogar, su matrimonio y su familia y sus hijos, que aprendan a instruir a sus hijos en la verdad, en el conocimiento tuyo, y que ellos no escuchen de forma externa tu palabra, sino de forma interna según tu pacto, y de esa manera puedan desde temprano experimentar no solamente los desafíos en la fe cristiana, pero también los triunfos que tú nos das en Cristo Jesús. La verdad es perpetua, es eterna. Por lo tanto, tenemos la herramienta de vivir para tu gloria. Señor, forma así a tu iglesia, y de esa manera podamos ser una iglesia pequeña, pero firme, viva, no a través de nuestros sentimientos, sino en tu palabra, una vida espiritual conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces según tu obra, según tu Espíritu y según tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, así pongámonos de pie.